la grabación. Cuarta parte. Capítulo 22. Los idiotas. Mira ahí, nos hablan. Qué pendejada. Al día siguiente, la capitana Cuervo despertó a Trenza a grito pelado. Debería haber sido la primera pista de que pasaba algo raro, dado que no fue a patadas. Cuervo dejaba escapar las oportunidades de provocar dolor físico, más o menos con la misma frecuencia que un banco entregaba muestras gratuitas. La capitana llevó a Trenza por la cubierta media hacia un compartimento que tenía un candado enorme en la puerta, de los que se usan como declaración de intenciones. ¿De verdad no te asustan las esporas, chica?, preguntó Cuervo mientras buscaba la llave en su anilla. Os dije que sí me asustan. Capitana, es solo que últimamente parece que toda cosa o persona que encuentro tiene intención de matarme. ¿Qué? Nos hablan, dice. Sí, güey. Tiene intención de matarme. Así que supongo que las esporas son solo un elemento más de ese conjunto, no más destacado que el resto. ¿No más destacado?, dijo Cuervo mientras seleccionaba la llave. Bueno, es una actitud positiva, muy positiva, mi germinadora de casaca roja. El chasquido de la llave en el candado sonó agorero, como una trampa al saltar. Cuervo sacó la llave de la anilla y se la entregó a Trenza. Ahora esto es tuyo, chica. Trenza aceptó la llave, pero no se la había escapado que en la anilla de la capitana había una segunda llave idéntica a aquella. Cuervo entró por la puerta y Trenza echó una mirada pasillo abajo y vio a varios dogs observando y susurrando entre ellos. Habían dado un paso atrás al abrirse la puerta. Hizo acopio de valor y siguió a Cuervo por el umbral. Lo que había dentro no parecía tan temible como para provocar esa reacción. Era una cámara pequeña y alargada, con un único ojo de buey al fondo que daba al mar. A veces las esporas que removían el paso del barco se alzaban lo suficiente para cubrirlo y sumían la estancia en la oscuridad durante unos instantes. Había un camastro al fondo que a ojos de Trenza era todo un lujo con manta, colchón y hasta almohada. De acuerdo al colchón parecía vasto, la almohada era pequeña y lo más probable era que la manta no se hubiera lavado desde la invención de las vocales, pero después de dormir en cubierta aprendías a valorar las cosas en términos relativos. La pared opuesta al camastro estaba ocupada por un pequeño banco de trabajo. Encima de él se veían unos cajones empotrados. Lo único otro digno de mención era un gran espejo colgado sobre el banco, que daba una sensación abierta al compartimento y reveló a Trenza exactamente cómo de enmarañado tenía el pelo. Evocaba la impresión de un horror ultraterrenal que escapaba de su prolongado letargo para extender sus tentáculos en todas las direcciones, aniquilar la realidad, acabar con la vida de vírgenes y exigir el sacrificio de 100 frascos de acondicionador del caro. Ya puedes terminar el stream, ya me voy a mimir. Lo siento, ya tengo sueño pos mi maché. Que descanse esta mañana, descansa. Ya puedes terminar el stream. Oye, voy a terminar cuando yo quiera. O dentro de unos minutos. Aniquilar. Okay. Cuervo fue hacia otra puerta que había en la esquina, cerca de la cabecera del camastro. La abrió e hizo un gesto para que Trenza mirara al interior. Una pequeña cabina, apenas lo bastante alta para entrar de pie, pero cuyo suelo estaba medio metro más abajo y recubierto de cerámica, con un desagüe y un grifo a lo alto de la pared. Era una especie de bañera. Si el camastro era un lujo, la idea de lavarse era el paraíso. El grifo está conectado a un tonel lleno de agua, dijo Cuervo. Avísanos cuando quieras que lo rellenemos.
Gorgo siempre necesitaba un montón de agua para sus experimentos. ¿Experimentos? Con esporas, aclaró Cuervo y suspiró. Tendrás que espabilar, chica, si quieres aprender a ser nuestra germinadora. Siempre que trabajas con esporas, deberás hacerlo en esta cámara, a no ser que tengas mi permiso específico. Hasta preferiría que llenaras aquí dentro las cargas de esporas céfiro para los cañones. Entendido, dijo Trenza. Más te vale. Todo este camarote está reforzado con aluminio, pero hay una capa de plata al otro lado por si algo escapara. A pesar de todas esas protecciones, pueden destrozar mi barco si no vas con cuidado. Trenza asintió. ¿Tienes la menor idea de lo que vas a hacer? Preguntó Cuervo. ¿De lo que se espera de ti? ¿No sabes lo peligroso que será tu trabajo? ¿De verdad quieres seguir con esto? ¿Podré dormir en esta cama? Jejeje. Lo único que le importa a la Trenza. Sí. Entonces me apunto. Cuervo sonrió. Habría sido menos antinatural ver esos dientes brillantes y esos labios curvados en un cuervo de verdad. Haré venir a Ulam para que te explique los conceptos básicos, pero antes de que te encariñes demasiado con tus nuevos aposentos, necesito que eches un vistazo al suelo. La capitana se marchó con paso tranquilo, dando un sorbo de su petaca. Trenza se sentó en el colchón, tratando de vislumbrar a qué se refería la capitana con ese último comentario. El suelo tenía un aspecto normal, tablones de madera, aunque algunos polvorientos porque no parecía que nadie hubiera limpiado allí desde la muerte de Gorgo. Pensar en eso la inquietó. ¿Por qué no habían reclamado nadie aquel compartimento? Cama, espejo y agua corriente. En el interior en que Gorgo murió, en el instante en que Gorgo murió, los marineros deberían haber empezado a pelearse por la oportunidad de... Entonces se dio cuenta, en el suelo no había plata. Se había fijado antes, si hubiera pasado más tiempo en barcos. Salvo por una pequeña zona cerca del cañón, todas las cubiertas de canto del cuerpo, menos la bodega, tenían incrustaciones de plata. Trenza iba a bordo de un navío mercante bien construido y caro, que hasta podía permitirse un poco de aluminio, ya no tan prohibitivo como lo fuera en otros tiempos, pero tampoco barato, pensando para que sus ocupantes estuvieran cómodos y, lo más importante, seguros. Excepto allí dentro, excepto en el lugar donde el germinador trabajaba con esporas. Trenza miró el ojo del buey y las esporas glaucas que acababan al otro lado. Cada vez que el barco hundía la quilla en el mar y el compartimento se sacudía, a Trenza se le aceleraba un poco el corazón. Por las lunas, claro que nadie había querido quedarse con aquella estancia. Había que estar majara para dormir allí dentro. Hawk la encontró roncando con suavidad al cabo de un rato. Tampoco se le podía reprochar. Dormir en cubierta no había involucrado una gran cantidad de sueño. —¿Trenza? —susurró Hawk—, ¿qué es esto? ¿Tienes habitación propia? Trenza se incorporó, aún adormilada. Ajá. Viene a ser una trampa mortal, pero al menos es cómoda. ¿Dónde estabas? Han traído un gato, Trenza, rezongó Hawk, mirando hacia la puerta. Un gato de verdad. Es una afrenta lapidaria. De las que te llevan bajo una lápida, quiero decir. Tú no te alejes de mí, respondió Trenza. Intentaré que no se te acerque. Hawk se estremeció visiblemente. Odio a los gatos, susurró. Además, ¿cómo de estúpido hay que ser para traer un gato por una sola rata? A ver, ¿quién va a comer más, yo o esa cosa que tiene 10 veces más peso? Qué idiotas son los humanos. Los otros humanos. Los que no se llaman Trenza. Yo soy mi propio tipo de idiota, Hawk, dijo ella, teniendo en cuenta que sigo en este barco. Con un suspiro se levantó de la cama y fue hacia arriba para recoger su saco de tazas. Regresó al camarote, donde empezó a colocar las copas en el banco de trabajo.
recordando las historias que le había contado Charlie después de que Trenza le enseñara cada una. Se sentía como una traidora. ¿Qué hacía quedándose allí para ayudar a unas personas a las que casi no conocía, en vez de buscar la forma de salvarlo? Susurró plegarias a las lunas mientras iba dejando las tazas y se prometió a sí misma que de verdad encontraría una manera. Si lograba ayudar a aquella tripulación y después no estaban dispuestos a llevarla al mar de medianoche a cambio, quizá podría colaborar de algún otro modo. Reunir dinero para el rescate a lo mejor. Eso hizo que se sintiera aún peor. No quería tener que robar a nadie para salvar a Charlie. En ese momento, mientras sostenía la taza de la mariposa, fue consciente de una cosa. Jamás tendría el suficiente dinero para pagar un rescate, y no recurriría a la piratería para conseguirlo. Tendría que buscar alguna otra manera de recuperar a Charlie. ¿Pero cuál? ¿Qué podía hacer? Mientras le daba vueltas a eso y trataba de contener las lágrimas, llegó una voz animada desde la puerta. ¿Quieres que te eche una mano? No me habías traído una mano literal, ¿verdad, Ulam? Preguntó Trenza. Ulam se escondió un brazo tras la espalda. ¿Tan vulgar me consideráis, señorita Trenza? Sí, por eso lo pregunto. El hombre, persona, cosa, de piel cenicienta, sonrió de oreja a oreja y entró en el compartimento. Al pasar por detrás de él, eché un vistazo al interior, pero como Trenza no tenía ningún tití dentro, en ese momento no me interesaba lo que estuviera ocurriendo. Doctor, ¿sabes algo de todo esto? Preguntó Trenza, señalando la pequeña cámara, con el suelo de cerámica y el grifo. La capitana dice que era para hacer experimentos. Sí, a Gorgo le encantaba el experimento de cómo estafar al resto para poder darme baños calientes. El tonel de agua está fuera, al sol, así que no te abrazarás al lavarte, pero tampoco se te caerán trozos por congelación. Ulam le lanzó una mirada. Aunque si cayeran, no te olvides de guardármelos. Entonces sí que es un baño, dijo Trenza. Bueno, es verdad que Gorgo necesitaba un lugar donde manipular esporas y a veces activarlas sin que supusieran demasiado peligro para la tripulación. Eso requería una jofaina capaz de mantener agua, así que Gorgo se limitó a extrapolar. Era un tipo astuto, menos por lo que le pasó al final. Ulam negó con la cabeza. Menudo desperdicio de cadáver. La capitana dice que tengo que asumir algunas responsabilidades de Gorgo si quiero quedarme en el barco. ¿Hay algo más aparte de trabajar con las esporas Cefiro? ¿Te interesa practicar con la rosaíta para sellar agujeros en caso de emergencia? Respondió Ulam, y aprender a que crezcan las glaucas sin romper nada, porque las enredaderas sirven como alimento si no hay nada más. Sí, son comestibles. Supongo que todo lo es, con el suficiente optimismo. Yo soy optimista, exclamé, pasando de nuevo junto a la puerta. Una vez me comí una roca entera, pero antes tuve que ahuyentar a toda su familia a golpes. Ay, por Dios. Hola, Santa. ¿Qué traes? ¿Traes un cuchillo? ¿Por qué traes un cuchillo a mis aposentos? A mí no me vengas a amenazar. ¿Dónde se- Me perdí. Ah, di un gruñido y me marché. Trenza no hizo mucho caso a lo que acababa de decir, porque estaba pensando en mis dolencias. ¿Sabes qué problema tiene, doctor? Preguntó. Hoy tiene demasiados problemas para enumerarlos, dijo Ulam, mientras miraba dentro de los cajones que había sobre la mesa de Trenza. Yo no me
preocuparía por su situación. Es casi tan diestro desatando nudos como creándolos. Trenza asintió y desvió la mirada hacia el catre. Cuando Ulam se marchara, podría echar otro sueñecito o se llevaría una regañina por holgazana. Sí, continuó Ulam distraído. Hoyt debería haber sabido que no le convenía enredarse con la hechicera. De hecho, es muy probable que lo supiera. Da miedo la escasa frecuencia con que permite que eso influya en lo que al final termina decidiendo hacer. El sobresalto espantó de nuevo en la mente de Trenza. ¿La hechicera? Sí. ¿O qué creías que le había pasado? Hoyt se esfuerza por mantener la fachada de que es solo un idiota normal y corriente, pero te aseguro que es de la variedad extraordinaria, increíble incluso. Yo siempre digo que cuando las tribulaciones te atribulen, hay que poner una buena cara, o varias. Entonces, dijo Trenza, esforzándose con elegir las palabras con cuidado, en este barco hay alguien que sabe cómo llegar hasta la hechicera, que ha estado allí y ha escapado con vida. En teoría sí, respondió Ulam, pero no tengo ni idea de cómo lo hizo Hoyt. Ya lo encontré así cuando llegué al planeta después de recibir su carta. ¿Al planeta? Preguntó ella. ¿O sea que provienes de las estrellas? Trenza había oído historias sobre visitantes de las estrellas, pero siempre le habían parecido fantasiosas, aunque la verdad era que cada vez se escuchaban más entre los marineros. ¿Mm? Dijo Lam. Ah, sí. En realidad no vengo de una estrella, sino de un planeta que está en órbita alrededor de una. Pero, en todo caso, dudo mucho que vayas a sacar nada en claro de Hoyt mientras tenga encima esa maldición. Trenza apartó de su mente los pensamientos sobre unos lugares tan lejanos y sobre las tazas que debían de tener por el momento. En el barco había alguien que podría ayudar a encontrar a Charlie. Hoy tal vez fuese la solución. Sintió una inmensa oleada de alivio, seguida por una repentina punzada de pánico. Si hubiera desembarcado la noche anterior, jamás lo habría sabido. Se sentó con expresión aturdida, comprendiendo que en realidad la clave para resolver sus problemas era yo. Por fin compuso un verdadero plan, uno que quizá resultara factible, averiguar de mí cómo llegar hasta la hechicera y tal vez cómo ocuparse de ella. Seguía siendo una perspectiva desalentadora, pero sin duda mejor que lo que tenía antes, y allí sentada se planteó que a lo mejor aquella tripulación y la gente que había en ella atrapada en su propia clase de cárcel era precisamente lo que necesitaba para salvar a Charlie. Uh-huh. A ver. Okay. Capítulo 23. La cañonera asistente. Hay 12 mares, explicó Anne, sentada en la regala del barco y dando rítmicos golpes con los tacones en la madera, y por tanto 12 tipos de espora. ¿Cómo es posible que no lo supieras? Nunca había salido de mi pequeño pueblo salinero, respondió Trenza. Allí también dice que hay 12 mares y 12 lunas, pero estos últimos días he averiguado tantas cosas nuevas que se me ha ocurrido que era mejor confirmar esos datos. Hace bien en preguntar, Anne, dijo Fortín levantando su letrero. Al fin y al cabo, en realidad, hay 13 tipos de espora. ¿Qué va a haber 13? Replicó Anne. No vayas por ahí difundiendo esa mentira. No es mentira, escribió él, es una leyenda. Son dos cosas muy distintas. Jeje. La palabra correcta es chorrada, dijo Anne. La gente ni siquiera se decide sobre el color que se supone que tiene esa espora. Esas esporas hueso, blancas o negras, o hay de las dos. Escucha, Trenza, los tipos de esporas son 12. Trenza asintió. Estaba a proa del barco, en la cubierta alta, cerca del cañón delantero. Trenza no se había sorprendido de encontrar allí a Anne,
porque la larguirucha carpintera solía merodear cerca del cañón, lanzándole miradas como una adolescente encaprichada. Pero sí que se había extrañado de ver a Fortín sentado en cubierta esa mañana, surciendo calcetines. Una parte de ella lo había considerado un mueble fijo de su compartimento. Por su parte, Trenza estaba contando los saquitos de espora céfiro que había en el tonel de artillería. Había preguntado a Lagarde y el cañonero le había indicado que debería haber siempre unos 40 a mano. Trenza había pensado que contarlos le daba una buena excusa para moverlos del tonel a una caja de aluminio, donde las esporas estarían a salvo de la plata del barco. 12 mares, dijo. ¿Cuántos has visto tú, Ann? 3, respondió ella con orgullo. El mar Esmeralda, el mar Zafiro y el mar Rosa. Impresionante, escribió Fortín. ¿A que sí? Yo he estado en 10. ¿Qué? Ann enderezó la espalda. Embustero. ¿Por qué iba a mentir? Eres un pirata, dijo Ann. Todo el mundo sabe que esa gente no es de fiar. Fortín puso los ojos en blanco y volvió a prestar atención a sus calcetines. Trenza vaciló, mirando los saquitos de la caja. Ese último era el que hacía 22 o 23. Con un leve gemido, los devolvió todos al tonel y empezó de nuevo. Ann dio un golpecito a Fortín en el hombro para que le alzara la mirada. ¿Cuáles te faltan?, le preguntó. ¿Cuáles son los mares que no has visitado? No es difícil de adivinar, escribió Fortín. El mar de medianoche y el carmesí. El grandullón asintió. El mar de medianoche, dijo Trenza mientras contaba saquitos. Es donde vive la hechicera. Sí, respondió Ann, y el mar carmesí son los dominios del dragón. Pero no es por eso por lo que nadie navega por ellos, es por las esporas, Trenza. Tienes que saber estas cosas si vas a dedicarte a germinar. La mayoría de los tipos de esporas son mortales, pero 2 de ellos son una absoluta catástrofe. Si te acercas a las esporas carmesíes y a las de medianoche, ¿estamos? Muy bien, dijo Trenza. Para llegar al mar de medianoche hay que pasar por el carmesí, ¿verdad? No es nada probable que lo haga nunca, frunció el ceño. ¿Por qué hace falta recorrer uno para llegar al otro? ¿No se puede bordear el mar carmesí hacia el de medianoche? No, a menos que puedas atravesar en barco varias cordilleras, explicó Ann. Supongo que podrías dar la vuelta al mundo y llegar al mar de medianoche por detrás, eso sí. Jeje. Es uno de los motivos por lo que la hechicera se instaló ahí, añadió Fortín. Controla el comercio que cruza la zona, al paso que conecta el planeta. Solo sus barcos pueden navegar por el mar, por el de medianoche. Pero ya hace años que no hay ningún comercio, dijo Ann. El rey no quiere pagar las tarifas, así que se ha decidido por la guerra. Como si creyera que puede derrotarla. Fortín negó con la cabeza. Ni siquiera es capaz de enviar una flota por el mar carmesí. Demasiado peligroso. Trenza asintió. Todo aquello sonaba a cosa que, casi con toda seguridad, ya debería saber. Estaba poniéndose al día bastante rápido, pero por segunda vez se alegró de no haber abandonado a aquella gente. Comprendió que aunque lo más probable era que solo una tripulante tuviera alguna experiencia personal con la hechicera, todos ellos podían transmitirle información útil. Aquí hay 25 saquitos, dijo al terminar de contar, así que tengo que llenar otros 15. Sin hacer que te explote la cara esta vez, matizó Ann. Qué llevadita, Ann, qué llevadita. No me explotó. Siendo estrictas,
Estoy segura de que perdiste algunos trocitos, replicó Anne. Lástima que te dieran ese ungüento. Quedarías de lo más peligrosa con un par de cicatrices en la cara. Trenza respondió con un evasivo encogimiento de hombros. Ay. Luego, luego se perdió. Luego, mientras Anne empezaba a encordear de nuevo a Fortín, quitó con disimulo el pasador que abría el doble fondo del tonel y contó 5 balas de cañón escondidas, todas ellas un poco más grandes que su puño. Con Hawk apostado como centinela, Trenza había sacado unas pocas balas normales de la bodega del barco. No estaban vigiladas, porque quizá iban a... porque quién iba a robarlas. Así que, intentando contener el sudor que le provocaba el subterfugio, comenzó a sacarlas de un saco y reemplazarlas con ellas las que había bajo el fondo falso del tonel. Estaba segura de que la descubrirían en cualquier momento, pero la gente no acostumbraba a vigilarte tanto como crees. Están demasiado ocupados preocupándose por si tú los vigilas a ellos. Así que Trenza pudo reemplazar una por una las balas de cañón secretas de Lagarde por unas normales. Luego cerró el doble fondo y volvió a colocar los 25 saquitos de esporacéfiro. Una vez dado el cambio, se dejó ver secándose las manos y no se tocó la máscara. Cualquiera puede volarse la cara sin querer. En fin, ¿a quién no le ha pasado? Pero si lo haces 2 veces seguidas, quedas como un tonto de remate. Tiene sentido. Estoy durmiendo. Loco de remate. Trenza ató el cordel que cerraba el saco. Aún no sabía lo que iba a hacer con aquellas balas de cañón saboteadas. Esconderlas en su camarote, tirarlas por la borda cuando no miraba a nadie. Trenza, dijo Anne, cuando prepares las cargas, ¿podrías hacer unas pocas más para que practique? No creo que haya problemas, respondió Trenza, aunque siempre que la capitana dé el visto bueno. Ya, dijo Anne, claro. Pero había algo en su tono que recordaba a cuando la gente habla de ese proyecto que lleva un tiempo teniendo en mente y que terminará mañana sin falta. Anne se marchó, pero no sin recorrer la longitud del cañón como con la yema de los dedos. Fortín había estado concentrado en el trabajo y por tanto se había perdido la conversación, aunque la sordera le daba muchísimas dificultades. Debo señalar que siempre ha envidiado su capacidad de, con solo apartar la mirada, extirpar de su vida la mayoría de los estupideces que dice la gente. Ay, me está costando acabar esto. ¿Cuánto me falta? Y me falta todavía un rato. Yo pienso que esto lo voy a terminar aquí y luego lo continúo porque me estoy quedando dormida. Así que termino aquí la grabación.